Descubierto, el impactante plan oculto del esposo de mi hija que me llevó a huir en noche osada bajo las estrellas brillantes que iluminaban el pequeño pueblo de Tlatelolco. Don Manuel respiraba la esencia de su vida. El aroma dulce de los melones recién cosechados, el murmullo de los vecinos en el parque, y la risa de su única hija, Ana, mientras conversaba con sus amigos. Pero esa noche todo cambiaría, desatando un torbellino de emociones en su corazón. Cuando su hija le confesó que estaba saliendo con Carlos, un joven de familia adinerada que había regresado del norte con grandes sueños, su mundo se tambaleó. A medida que Carlos llenaba el aire con promesas de éxito y aventura, la voz inquieta dentro de él le decía que había algo más detrás de esos ojos encantadores. Días pasaron y cada cena familiar se llenaba de anhelos y tensiones. Don Manuel observaba las palabras de Carlos como una sombra oscura. El joven hablaba de construir una vida juntos en la ciudad, de dejar atrás lo que él llamaba la ruina de este pueblo olvidado. Esa ambición lo estremecía. ¿Era Carlos realmente la felicidad que Ana merecía? Su corazón, un nudo de inquietud, lo llevó la noche de su descubrimiento. Sigilosamente tras la puerta entreabierta, escuchó el plano macabro que Carlos estaba gestando, llevar a su hija a la ciudad, no por amor, sino por su herencia. Fue un golpe directo al alma de un padre que solo quería lo mejor para su niña. Confundido y angustiado, don Manuel sintió que el aire se le escapaba. La idea de ver a su hija tratada como un barco perdido en un océano de ambiciones, le desgarraba. Esa misma noche, decidido a proteger su mundo, ideó un plan. Con su corazón latiendo como un tambor, se acercó a Ana. No sé si entiendes la clase de vida que este joven quiere para ti. Lo que necesita es una verdad sobre el amor. Pero Ana, llena de rebeldía juvenil, solo veía en su padre un paredón. Las palabras se cortaban en el aire, cada respuesta hiriente, y don Manuel se sintió cada vez más aislado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Aquella misma noche, bajo la sombra de un cielo estrellado, eligió actuar. Con un golpe de valentía, le propuso a Ana una fuga. Vámonos de este lugar antes de que sea tarde. Su hija lo miró con ojos llenos de tristeza y desconfianza. En su huida, encontraron apoyo en sus vecinos, que recordaban a Ana correteando entre los naranjos de su infancia. La noche se escuchaba viva con las historias compartidas y los lazos de comunidad que reafirmaban la esencia de un hogar que no podía ser olvidado. Mientras el camino se hacía más incierto, la tensión aumentaba. De repente la plaza del pueblo se convirtió en un campo de batalla emocional. Carlos, en busca de Ana, proclamaba su amor mientras sus seguidores murmuraban dudas. Don Manuel, en el centro de los ojos incrédulos, se enfrentó a la realidad, entre la ambición de un joven y el amor incondicional de un padre. ¿Quién ganaría esa noche? Ana, regresa, resonó el grito desgarrador que atormentó sus corazones. ¿Logrará salvar a su hija de una vida de desilusión, o la ambición de Carlos despojará de él a su única razón de ser? El aire estaba cargado de una tensión palpable, y don Manuel sintió que su corazón latía desbocado. La plaza, iluminada por la luz tenue de las farolas, se convirtió en un laberinto de miradas y murmullos. La figura de Carlos, destacada entre la multitud, emanaba una confianza desmesurada que encendía aún más la rabia en el pecho de don Manuel. Cada palabra que el joven pronunciaba se sentía como un golpe directo a su ser. Ana, tú sabes que hay un futuro mejor esperándote, decía Carlos, con su voz resonando como un eco a través de la noche. No podemos quedarnos atrapados en este lugar. Vamos a construir algo grandioso, algo que nos haga brillar. Don Manuel apretó los puños, luchando por no dejarse llevar por su rabia. ¿Grandioso para quién, Carlos? ¿Para ti y tu ego, para mi hija que comienza a olvidar sus raíces? Las palabras salieron sin pensarlo, cargadas de desesperación. La gente comenzó a murmurar, algunos asintiendo, otros aclamando a Carlos. Ana, entre el vaivén de emociones, seguía mirando a su padre, un conflicto palpable en su mirada entre la lealtad y el deseo de libertad. Ana, ven conmigo. Este pueblo no tiene nada que ofrecerte.
La vida está en la ciudad, no aquí, insistió Carlos, su voz ahora más urgente. Las promesas de lujo y oportunidades se deslizaban entre su discurso como caramelos en una bolsa. Pero don Manuel sabía que adentro no había más que una trampa disfrazada de ambición. ¿Y yo qué soy, Carlos? ¿Solo un pasaporte a tu futuro brillante? La voz de Ana temblaba, plagada de inseguridades. El eco de su pregunta resonó en el aire, y la multitud se volvió un mar de miradas expectantes. Con cada segundo que pasaba, sentía que el hilo que la unía a su padre se tensaba. Ana, por favor. Carlos exclamó, su sonrisa ahora buscando desesperadamente ser convincente. Esto es por tu bien. Te amo y eso es lo que importa. Me tendrás a tu lado para siempre. No, no es amor, dijo Ana de repente, dando un paso atrás. La revelación temblorosa en su voz resonó en el corazón de don Manuel. Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos, mientras la angustia se transformaba en esperanza. Te equivocas, es tu herencia lo que realmente te interesa, interrumpió don Manuel, con un leve temblor de emoción. Eres más que solo un trofeo, Ana. Tu valor está en tu arte, en tu esencia. Aquí tienes un hogar que te ama. La plaza se llenó de murmullos, pero la atención se centró en la lucha interna de Ana. La confusión en su rostro entre Carlos y su padre marcaba un momento decisivo. Sin embargo, la presión aumentaba, varios amigos de Carlos comenzaron a acercarse, queriendo sacar a Ana de este lío. Déjala en paz, Carlos. Ella ya no es una propiedad. Los gritos de apoyo resonaron en el aire, pero la presión seguía creciendo mientras los amigos de ambos lados se preparaban para un enfrentamiento. Todo lo que quiero es hacerte feliz, Carlos gruñó, su voz tornándose en rabia. No entiendes nada de la vida real. Eso no es cierto, Carlos. Realmente estás equivocado sobre lo que significa amar, respondió Ana con más confianza. A medida que se desataba el caos a su alrededor, don Manuel sintió que su corazón y su deber como padre iban más allá de cualquier lucha. Era su momento de actuar. Rápidamente se acercó a Ana y le tomó la mano. Vámonos, hija. Aún hay tiempo. Pero antes de dar un paso, una sombra oscura apareció entre la multitud. Era el tío de Carlos, una figura poderosa en el pueblo, que lo miró con desaprobación. No permitiré que te lleves a mi sobrino lo que le pertenece. Ana está destinada a algo mucho más grande, las palabras de advertencia se colaron en sus corazones. Ahora, entre desafíos y lealtades, un nuevo dilema se desataba ante ellos. ¿Sería capaz don Manuel de enfrentar no solo a Carlos, sino también a una figura tan influyente que podría acabar con sus planes? Mientras sus corazones latían con fuerza, el destino de Ana pendía de un hilo. La voz autoritaria del tío de Carlos resonó en la plaza, envolviendo a todos en un silencio inquietante. Don Manuel sintió que el aire se volvía denso, como si necesitara especial esfuerzo para respirar. La mirada desafiante del hombre era un recordatorio poderoso de que no solo se enfrentaba a Carlos, sino a un sistema más grande, a las expectativas y normas que mantenían apresada a su familia y a su pueblo. Ana, escúchame, continuó el tío con desdén. Tu lugar está con los que han logrado algo. La ciudad te transformará en alguien importante. Las palabras flotaban en el aire y aunque parecían prometedoras, llevaban consigo un veneno que don Manuel conocía bien. ¿Importante? ¿A costa de lo que realmente eres? Interrogó él, sintiendo que el ardor en su pecho se intensificaba. Ana necesita nuestras raíces, no un manto de riquezas que la ahogue. Las miradas de la multitud se multiplicaban, envolviendo la plaza en un aura de expectativa. Ana, con sus ojos llenos de dudas, giró entre las dos figuras que reclamaban su futuro. Don Manuel la mantenía de la mano, deseando que sintiera la fortaleza de su apoyo. Pero no podía ignorar el bombardeo visual de los amigos de Carlos. Sus sonrisas eran engañosas, subrayadas por la promesa de aventuras que el patriarca del pueblo aseguraba, como si su estatus pudiese comprar la felicidad. ¿Y si me quedo aquí, papá? ¿Qué nos espera? La voz de Ana temblaba mientras luchaba con su confusión. ¿Este pueblo es suficiente para mí? El dolor en el pecho de don Manuel era abrumador. Ana, tu futuro está en tus manos, en lo que elijas ser. No en lo que otros decidan por ti. La felicidad no se mide en tesoros materiales. Una voz estalló desde el fondo de la plaza,
una mujer mayor que había conocido a Ana desde pequeña. Es verdad. El arte de Ana es único, y es un regalo para nuestra comunidad. ¿Por qué dejarlo todo solo por seguir a alguien que busca su gloria? El murmuro de la audiencia aumentaba, algunos asintiendo enérgicamente, otros permaneciendo cautelosos. Carlos dio un paso adelante, furioso. No entienden. Solo quiero que Ana sea feliz. Este pueblo no puede ofrecerle eso. Puede tenerlo todo en la ciudad, educación, oportunidades. Su voz se ahogaba en desesperación. No todo es dinero, Carlos. Hay más en la vida que solo lo que brilla, interrumpió don Manuel, sin poder contenerse. La eslipidez de sus palabras dejó a la multitud en un silencio sutil. Las emociones crujían en el aire, el temor, el deseo, el anhelo de pertenencia. Pero justo cuando parecía que las cosas tomaban un giro, el tío de Carlos se acercó más, con una mirada que desbordaba autoridad. Con mi apoyo Ana podría tener lo que jamás alguien en este pueblo podría ofrecerle. ¿No quieres eso, sobrina? ¿Y a qué precio? No quiero ser un peón de tu ambición. Ana exclamó encontrando la fuerza que necesitaba para defenderse. La voz de la joven resonó obstinada y cansada de ser una marioneta en un juego de intereses ajenos. Don Manuel vio un destello de luz en sus ojos, y esa chispa encendió un fuego en su corazón. Vámonos, Ana. Si nuestra comunidad no puede soportar tu arte, entonces haremos lo que sea para protegerlo. La verdadera libertad no se encuentra en lujos, sino en el amor y apoyo que encontramos juntos. El clima se volvió tenso como si el tiempo se detuviera, y todos contenían la respiración. La decisión de Ana estaba a punto de tomar forma, pero antes de que pudiera hablar, una explosión de ruido proveniente del otro lado de la plaza interrumpió el enfrentamiento. Un grupo de jóvenes comenzó a corear el nombre de Ana, creando una ola de apoyo que resonó en todo el lugar, recordándole su lugar en la comunidad. Pero el tío de Carlos sonrió de manera sombría, ocultando algo que don Manuel no podía anticipar. Esto no solo se detendrá aquí, Manuel. Tengo influencias. No los dejaré ir sin enfrentar las consecuencias. Una intervención inesperada estaba por llegar, su destino amenazado por un pasado oculto que apenas comenzaba a revelarse. ¿Qué secretos se albergaban en las sombras? Mientras el tumulto crecía a su alrededor, el futuro de Ana pendía de la balanza, más frágil que nunca. El bullicio en la plaza hacía eco en el pecho de Ana como el retumbar de un tambor. La alegría y la esperanza que una vez había sentido parecían perderse, mientras su mirada recorría a su padre y al tío de Carlos. Era un momento decisivo, una encrucijada que espejó no solo sus aspiraciones, sino también los temores más profundos de su familia y comunidad. Don Manuel sintió el sudor frío correr por su frente, su mano apretando la de Ana con fuerza. Así que abrirás la boca, Carlos, murmuró, ahora más decidido que nunca. No te permitiré que manipules a mi hija. Eso es, un grito surgió del público, un joven que había crecido con Ana y que ahora levantaba un puño al aire, agitándose entre la multitud. Nadie tiene derecho a decidir por ella. Su voz rebotó en el silencio como un eco de la decisión que Ana aún estaba por tomar. Las palabras de apoyo comenzaron a fluir. Ana, tu arte nos necesita, no te vayas, eres importante aquí. Cada frase era un ladrillo que construía su fortaleza. Ana empezó a respirar más profundo, sintiendo que poco a poco la decisión se acercaba. Carlos, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. La felicidad es lo que importa. ¿Es que no lo ven? Su tono se tornó desesperado mientras la multitud lo desbordaba. La ansiedad se apoderaba de él, como una ardiente brasa que lo consumía por dentro. En ese instante lo que Ana no había anticipado emergió repentinamente. La figura de su madre, una mujer que siempre había estado en el trasfondo, apareció entre la multitud. Con los ojos llenos de determinación, caminó hacia el frente. Ana, ni el oro ni la fama podrían reemplazar a tu familia. Este pueblo te necesita, eres su voz, afirmó, su voz resonando con una firmeza inesperada. Ana se sintió desbordada. Las palabras de su madre podían curar o destruir. En ese momento su vocación y su identidad parecían entrelazarse de una manera que nunca había imaginado. ¿Realmente quiero irme?, se preguntó aferrándose a la mano de su padre con más firmeza. Pero el miedo acechaba,
particularmente con la advertencia del tío de Carlos aún fresca en su mente. Recuerden, Ana tiene opciones, añadió don Manuel, observando cómo la consolidación emocional empezaba a inclinar la balanza. No hay necesidad de elegir entre nuestra familia y los sueños. Podemos soñar juntos aquí. De pronto, un murmullo creció en la reunión, como si la plaza entera se agitara. Los jóvenes unidos comenzaron a cantar la canción que Ana había compuesto, una melodía que hablaba de amor y libertad. El sonido flotaba en el aire, tocando corazones y derritiendo la resistencia del miedo. Ana sintió que cada nota se enroscaba en sus entrañas, su arte, ese regalo que había querido ocultar, estaba listo para volar. Sin embargo, la expresión del tío de Carlos no se desvanecía. Con un aire de desdén tan palpable como el ozono antes de una tormenta, hizo un movimiento sutil. Esto no es más que un juego, Manuel. Detrás de las sombras hay un precio que pagar por los sueños de Ana. El cambio en la atmósfera era inminente. Don Manuel se dio cuenta de que la amenaza iba más allá de las palabras, había un peligro que acechaba en cada esquina. La verdadera batalla apenas empezaba y nada sería igual después de este día. Mientras la canción se silenciaba, Ana se encontró atrapada en una red de emociones. La confrontación con su familia resonaba, pero también esa advertencia amenazante que la hacía temer por su futuro. ¿Qué haré ahora?, pensó, dándose cuenta de que la respuesta no dependería solo de su elección, sino de lo que se escondía en la trama oscura del poder en su ciudad. Las respuestas empezaban a brotar, pero una pregunta latía más fuerte que las demás. ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a las verdades ocultas sobre su familia, y los riesgos que esto implicaba? Un nuevo amanecer se avecinaba, pero la oscuridad acechaba más cerca de lo que alguno podía imaginar. El aire en la plaza se volvió tenso, palpable. Ana sintió que todos los ojos estaban sobre ella, como si cada mirada presionara su pecho un poco más. La canción había dejado una huella profunda en su corazón, pero la advertencia del tío de Carlos vibraba en su mente como un tambor, incesante y amenazante. Esto no es solo una canción, Ana, murmuró su madre, interrumpiendo sus pensamientos. Es un grito, es la esencia de nuestra lucha. No dejes que nadie te la robe. A pesar de las angustias, el temor se dibujaba en la voz de su madre, haciéndola más real. Ana observó a la multitud, rostros familiares, amigos de toda la vida, todos allí esperando. Fue un mar de miradas, cada una sosteniendo una historia, un deseo, una esperanza. Pero entre esos rostros el de Carlos se alzaba, palpable y atormentado. La distancia entre ellos parecía inmensa ahora, un abismo entre el amor y la realidad. Carlos pensó, vulnerabilidades cruzando su mente. ¿Qué harás por mí? ¿Vale la pena más de lo que hemos construido juntos? Mientras sus pensamientos batallaban, la figura robusta del tío de Carlos avanzó unos pasos hacia el frente, desafiando al papel de héroe que tomaba su hermano. ¿De verdad crees que podrán mantener este sueño en pie, Manuel? Su risa resonó fría como un viento de invierno. Aquí los sueños tienen un precio. Y tú lo sabes, Ana. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ana al escuchar aquellas palabras. Su mente vagó hacia imágenes terribles, mentiras, deslealtades y secretos enterrados. ¿Y si su padre estaba en problemas? Más importante aún, ¿qué sabía realmente de su familia? En medio de esa tormenta emocional, la voz de su padre la sacó de su trance. Ana, te necesitamos aquí. Tu voz es la que nos unirá. No permitas que el miedo te dicte la elección. Las palabras de don Manuel resonaron en su interior. Era un ancla en medio de la tempestad, pero la sombra de los secretos la acechaba. ¿Podía realmente enfrentarse a todo esto? Las reacciones de la multitud eran un eco de sus propios miedos. Algunos murmuraban entre ellos, la incertidumbre palpable. Ana notó cómo la esperanza comenzaba a desvanecerse, tornándose en un susurro que se hundía en el silencio general. ¿Qué es eso de un precio, Carlos? La pregunta brotó de sus labios como un susurro, pero la claridad de la voz sorprendió a todos. Carlos se detuvo, sus ojos se abrieron de par en par, mientras la multitud contenía el aliento esperando su respuesta. Es solo un juego de palabras, Ana intentó desviar la conversación, pero la urgencia en su voz no pasaba desapercibida. No, Carlos, no es solo eso. ¿Qué sabes en verdad? El temor se entrelazaba con la determinación en su voz. La verdad debía salir a la luz,
aunque eso significara enfrentarse a su propio corazón. Justo en ese instante, un grupo de personas apareció al fondo de la plaza, sus caras ocultas tras capuchas oscuras. La atmósfera se cargó de tensión, el murmullo creció en la multitud y los corazones latían con fuerza. La llegada de esos desconocidos era como un presagio, un símbolo de cambios inminentes. ¿Quiénes son ellos?, preguntó alguien entre la multitud. Ana sintió el sudor frío correr por su frente, una oleada de miedo la atravesó. La situación se tornaba crítica y el futuro que antes brillaba con posibilidades ahora se veía distorsionado. Ellos son lo que están detrás de la sombra, lo que Carlos no te ha contado, susurró una voz. Era una mujer del pueblo con ojos tristes, que conocía a Ana desde niña. No dejes que te controlen, Ana. Huye mientras puedas. Ella tragó saliva, el latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. ¿Sería verdaderamente capaz de huir de lo que conocía, de lo que amaba, de la verdad que aún no entendía del todo? Mientras la multitud se agitaba y los extraños avanzaban, Ana se sintió al borde de una decisión monumental. La noche apenas comenzaba y la revelación de las sombras ocultas trazaba un mapa peligroso. ¿Se atrevería a desentrañar secretos familiares que podrían transformarlo todo? ¿O caería en la trampa del miedo que la había mantenido a raya? Las preguntas ardían en su mente mientras se preparaba para dar el paso que cambiaría su destino para siempre. La inquietud en la plaza era palpable. Ana, con el corazón en un hilo, observaba cómo los extraños se acercaban lentamente, las capuchas oscureciendo sus rostros y proyectando sombras en la luz tenue de las farolas. Un susurro colectivo se propagó entre la multitud, como si el miedo se hubiera apoderado de cada persona allí presente. Carlos, en un intento de protegerla, dio un paso al frente. No se acerquen. ¿Qué es lo que quieren? Su voz resonó, pero la duda fluyó en sus palabras, una mezcla de desafío y preocupación. Los rostros ocultos se detuvieron. Uno de ellos, que parecía el líder, levantó la mano y se la pasó por la cara, dejándose ver. Era un hombre de edad avanzada, con cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Venimos con un mensaje, dijo de forma solemnemente. Una advertencia para todos ustedes. Ana sintió que una ola de pánico le recorría el cuerpo. ¿Un mensaje de qué?, pensó mientras su mente buscaba respuestas. ¿Acaso tenía que ver con su familia o con lo que su padre había mencionado? La multitud apenas respiraba, los murmullos se apagaron hasta convertirse en un silencio abrumador, varias personas comenzaron a murmurar, cuestionando su presencia. ¿Por qué estamos escuchando a estos desconocidos?, gritó alguien. Vamos a defender nuestra comunidad. Esto no es solo una comunidad, interrumpió el líder de los encapuchados, su voz profunda y autoritaria. Es un ecosistema de secretos que han mantenido oculta la verdad durante años. La gente debe saber lo que realmente está pasando. Ana sintió como el sudor comenzaba a llenarle las palmas de las manos. ¿Qué sabotaje podían estar divulgando? Miró a su lado a Carlos, que por un momento pareció dudar. No pueden ser de fiar, le dijo en un susurro, sus ojos ardientes con un fuego de desconfianza. Señor de la plaza, continuó el portavoz, estamos aquí para que sepan que el tiempo de permanecer en la oscuridad ha terminado. La lucha ha comenzado y todos somos parte de ella. Ana, es a ti a quien realmente hemos venido a buscar. Las palabras cayeron como un hacha sobre la madera, cegando por un instante su cordura. Ana se sintió desnuda frente a esa revelación. ¿Por qué yo?, pensó, el eco de su propia inseguridad resonando en su interior. Porque tú llevas la voz de aquellos que callan. Porque tú eres el vínculo que puede unir a todos estos corazones divididos, dijo el líder, sus ojos fijos en ella, como si pudiera ver más allá de su piel y adentrarse en su alma. Cuentas con un poder que aún no comprendes. La multitud comenzaba a agitarse, algunos susurraban entre sí, preocupados por lo que se les decía. Cuando Ana pensó que esto podría ser el principio de una gran revelación o de un peligro inminente, una ola de determinación le inundó las venas. ¿Y si todo esto es cierto? ¿Y si puedo hacer algo por nuestra comunidad?, se preguntó. Carlos la miró, su expresión un mezcla de apoyo y miedo, preguntándose hasta dónde estaba dispuesta a llegar. ¡Silencio!, gritó alguien desde el fondo, y el murmullo se ahogó de inmediato. Era el tío de Carlos, su figura imponente destacando entre las sombras. No se dejen manipular. Esta es una farsa, un truco para hacer que sucumbamos al caos.
la tensión se cortó como un cable al borde de romperse. Ana sintió que la bolsa de su estómago se contraía a medida que las palabras se apilaban en su mente. ¿Qué hay de la verdad oculta que me han mantenido alejada por tanto tiempo? La presión de la decisión era abrumadora, cada opción pesaba como una roca. En ese momento, la única claridad fue la certeza de que se acercaba una tormenta. ¿Sería ahora o nunca? Si hay algo que necesito saber, que debe salir a la luz, que así sea, declaró Ana, dejando que el eco de sus palabras reverberara entre la multitud en busca de una respuesta. Justo en ese instante un sonido retumbó en la plaza. Un estruendo seguido de un grito desgarrador interrumpió el aire denso. Ana giró rápidamente hacia la fuente del sonido. La noche estaba lejos de terminar y una nueva revelación inquietante había llegado. ¿Qué acechaba en las sombras después de todo? ¿Sería esta una lucha que la llevaría a descubrir los secretos de su familia, o aterrizaría en una verdad tan oscura que nunca habría imaginado? El destino había comenzado a moverse, y Ana estaba a punto de verse empujada a una revelación que lo cambiaría todo. Ana sintió que su corazón se detenía por un instante. El retumbar impactante había hecho eco a través de la plaza y el grito desgarrador resonaba aún en su mente. La multitud se estremeció, los rostros se volvieron hacia la oscuridad donde había surgido el sonido. La atmósfera se tornaba más densa, como si el aire mismo supiera que algo terrible estaba a punto de ocurrir. ¿Qué fue eso?, murmuró Carlos, su voz apenas un hilo. La ansiedad se reflejaba en sus ojos, que iluminados por las farolas, parecían más profundos que nunca. Ana sintió que el miedo se aposentaba en su pecho. No solo era la incertidumbre de la situación, sino también la amenaza que representaba el desconocido que había tirado de su destino. El anciano líder de los encapuchados avanzó un poco más, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y preocupación. «Quédense aquí. No se muevan», ordenó. Ana lo observó cercano, como cada palabra que emitía parecía arrastrar a la multitud a un abismo. Había algo en el que imponía respeto, quizás su presencia o su sabiduría. Justo entonces, la figura del tío de Carlos se movió, apartando a los otros con una autoridad innata. «Atrás. Es una trampa», su voz se alzó ruda entre los gritos de la gente. El caos empezó a diseminarse, algunos intentaron correr, buscando refugio en las calles adyacentes. Ana sintió que una ola de pánico la desplazaba, el movimiento de la multitud arrastrándola en su desesperación. «Ana». Carlos gritó tomando su mano, intentando alejarla del tumulto. Pero ella no podía apartar la mirada de la plaza, del anciano y de su mensaje, que parecían volverse más urgentes con cada segundo. «Espera, debemos quedarnos. No sabemos qué están buscando de nosotros». «Puede haber una respuesta allí», sugirió, su voz cargada de una determinación que sorprendió incluso a Ana. «Ana, escúchame. Es peligroso». Carlos insistió, pero algo dentro de ella resonaba en su ser. Había una conexión palpable entre el mensaje del anciano y su propia identidad, algo que la llamaba a permanecer en el centro de aquel caos. «Nadie se mueve», volvió a ordenar el anciano. Sin embargo, su voz había cambiado, había una nota de temor ahora. «Están aquí para desatar el caos. No podemos dejar que el miedo nos separe, debemos unirnos en la verdad». El estruendo había silenciado el murmullo, pero un eco lejano empezaba a aproximarse, como si el mismo mundo temiera a lo que pudiera suceder. Ana observó cómo el rostro del anciano se tornaba sombrío cuando una sombra más grande que las demás emergió de la oscuridad detrás de las capuchas. «Corran», lanzó alguien desde el fondo gesticulando frenéticamente. En cuestión de segundos el miedo cobró vida y la gente, sin pensarlo, comenzó a dispersarse en todas direcciones. Ana, sintiendo que sus pies estaban pegados al suelo, luchó por despertarse de la confusión. El anciano había dicho que necesitaban unirse entonces, porque ella no podía moverse. Carlos, con el rostro pálido, la tomó del brazo forzándola a mirar. «Tenemos que irnos ahora». Su respiración era rápida, y el pánico evidente en su tono hizo que algo en su interior se moviera. Pero las palabras del anciano resonaban en sus oídos. ¿Cómo podía ignorar esa llamada? Un grito más alto resonó, y todo se tornó en caos. La plaza parecía desvanecerse, atrapada entre sombras que ahora parecían cobrar vida. ¿Acaso esto era realmente lo que estaba destinado a suceder? La verdad que ella había buscado toda su vida ahora estaba tras ella.
Ana decidió, Carlos, necesito saber. Debemos quedarnos, pero antes de que pudieran decidir, un humo espeso comenzó a llenar el aire, envolviendo a los presentes en una neblina confusa. El anciano, como si desastrosamente presintió lo que compendia, dio un paso adelante, dejando poco más que una silueta ante la mirada ansiosa de todos. Quizá aún no es demasiado tarde, murmuró, mientras el ruido y la confusión se apoderaban de todo. Una sombra titilante salió del humo y se acercó, revelando una figura familiar que Ana nunca hubiera esperado encontrar en medio de aquel caos. Mamá, gritó sintiendo que el mundo se le caía a pedazos. Las revelaciones estaban a punto de desatarse, y entre la confusión, la verdad se acercaba. ¿Qué secretos vendría a destapar su madre? La tormenta no había hecho más que comenzar. Ana sintió que su corazón se paralizaba al reconocer a su madre entre la oscuridad, su rostro pálido y temeroso emergiendo del humo denso. Las memorias de su infancia, las noches de cuentos y las risas compartidas, se mezclaban con la confusión del momento. ¿Qué haces aquí?, logró balbucear, su voz un hilo de incredulidad. Yo sabía que llegarías, Ana, respondió su madre avanzando un paso. Cada movimiento parecía un desafío a las sombras que giraban a su alrededor. Debes escucharme. No está a salvo aquí. Carlos, a su lado, no podía ocultar su desasosiego. ¿Tu madre sabe sobre esto?, preguntó mirándola con la desesperación de quien alberga la esperanza de que todo pueda tener sentido, aunque el caos grite lo contrario. Es complicado. Hay cosas que no te he contado, dijo su madre, la voz temblorosa, mientras detrás de ella las sombras parecían acercarse, susurros de un peligro inminente que Ana apenas podía comprender. ¿Desde cuándo sabes lo que está pasando? Necesitamos entender. La plaza está llena de caos, exclamó Ana, su mente gritando por respuestas. La voz del anciano se había desvanecido entre los gritos, la comunidad, su refugio, se estaba haciendo añicos, su madre se acercó, tomando sus manos entre las suyas. Ana podía sentir la frialdad de sus dedos, que traían un mensaje profundo. Desde mucho antes de que tú nacieras. Hay fuerzas que nos observan, alguien quiere lo que llevas dentro y no dudarán en hacer lo que sea para obtenerlo. ¿Lo que llevaba dentro? Ana frunció el ceño, abrumada por la revelación. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras, un fuerte retumbar sacudió la plaza, que se estremecía como si respirara una tormenta. La multitud había desaparecido, y solo quedaban ecos de gritos y el ajetreo de un mundo que se desmoronaba. Mamá, necesitamos salir de aquí, gritó Carlos, tomando nuevamente a Ana del brazo. Los encapuchados están cada vez más cerca. Ana miró a su madre, reconociendo en sus ojos un dolor y un sacrificio que no había visto antes. ¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Qué es eso que buscan? Las lágrimas brotaron de los ojos de su madre mientras temía el inevitable turbulento desenlace. Mejor que no lo supieras. La verdad puede ser peligrosa y los secretos a veces son un consuelo necesario. Antes de que pudiera continuar, una sombra más oscura apareció casi del aire mismo, como si el terror hubiera tomado forma. La figura de un hombre encapuchado y alta, se presentó de repente ante ellas. Ana, es el momento. Ordenó con voz firme pero sombría. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres?, preguntó sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Soy el que está aquí para guiarte hacia tu verdadera herencia, respondió el hombre, su voz resonando en el aire turbado. Tu madre ha ocultado la verdad de ti, de lo que eres realmente. Es tiempo de que lo sepas y de que tomes una decisión. Las palabras fluyeron como un torrente desbordando temores y renuencias. Ana miró alrededor, buscando la seguridad en los rostros conocidos, pero todo se volvía borroso. La multitud se desvanecía como un espejismo, y solo quedaba su madre, Carlos, y ese enigmático extraño. ¿Qué herencia? ¿Qué decisión?, exigió Ana, tratando de aferrarse a la lógica, enfrentando lo inexplicable. La confusión y el miedo eran ahora compañía constante, pero una chispa de determinación emergía en su interior. ¿Listos para la verdad, Ana? ¿O será demasiado tarde? El hombre hizo un gesto a la penumbra, y un viento gélido sopló amenazante, el aire ardía de expectativas y un cambio inminente, mientras Ana sentía que el destino que tanto había buscado la asediaba. ¿Estaba realmente preparada para enfrentarlo? Su madre, con ojos llorosos, murmuró: «No temas, hija.
La verdad es poderosa, y tú también lo eres. El oscuro futuro se cernía sobre ellos, y en ese instante, Ana supo que la revelación que estaba a punto de descubrir alteraría totalmente el rumbo de sus vidas. ¿Era el valor para aceptar lo que estaba oculto? Con un susurro casi inaudible el hombre agregó: la unión de tus raíces nunca ha sido más importante. Cuando todo termine, el legado estará en ti. Prepárate, pues el peligro recién comienza. Ana sintió como si el aire se le escapara. Su corazón latía con fuerza, resonando en sus oídos, mientras la figura encapuchada se mantenía firme ante ella. Cada palabra que él decía parecía como un eco distante, y Ana sintió que las sombras presionaban más cerca, como si esperaran un movimiento. ¿Herencia? ¿Legado? Sentía que cada pregunta que brotaba de su boca se alineaba con la confusión en su mente. Escucha, Ana, continuó el hombre, y aunque no podía ver su rostro, la gravedad de su tono le hizo querer obedecer. Lo que llevas dentro es un poder que va más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Pero también es un peso. Este es un ciclo que debes romper. Carlos apretó su mano con fuerza, y Ana notó que la determinación en su mirada se enfrentaba a su propio miedo. ¿Qué poder? ¿Qué es lo que tengo? Dímelo ya, instó, su voz sonando más fuerte que el murmullo creciente de las sombras. La figura dio un paso adelante. Tu madre ha protegido este secreto para salvarte, pero las sombras buscan devorarte, Ana. Si no decides ahora, nunca tendrás otra oportunidad. Debes confiar en lo que eres. Ana sintió un tirón en su estómago. La verdad parecía arder en su interior, y ante el rostro familiar de su madre, se dio cuenta de que había cosas más profundas en juego de lo que su inconsciente había querido aceptar. Las pequeñas pistas escondidas en relatos festivos, las miradas furtivas entre su madre y los ancianos del pueblo, todo empezaba a encajar, y cada pieza la dirigía hacia un destino al que nunca se había atrevido a pensar. Basta, gritó su madre, aterrorizada. No puedes obligarla a tomar una decisión así. La preocupación pesaba en su voz, como un manto oscuro. Ella debe hacerlo o el ciclo se cerrará sobre ella, respondió el encapuchado, ignorando la súplica. Ana, tienes que elegir. Hay enemigos más grandes que tú, fuerzas que quieren desatar el caos. ¿Estás dispuesta a perderlo todo por un miedo infundado? Las palabras del hombre resonaron en el corazón de Ana. Un miedo profundo la envolvió, el miedo a lo desconocido, pero también había algo más. Aquella idea de tener una herencia, de ser parte de algo más grande, de algo significativo. Cuando miró a Carlos, vio reflejada la misma lucha interna que ella enfrentaba. ¿Qué te hace tan especial?, preguntó él sin poder ocultar su propia incertidumbre. ¿Qué te hace diferente de todos nosotros? La figura encapuchada levantó una mano. Ella no es como todos ustedes. Su linaje ha estado oculto entre la niebla de la historia, entre las leyendas que se han contado. Ana es la portadora de una antigua magia, y solo con su decisión podrá darle sentido a su futuro. Ana se sintió desbordada. Los ecos de su infancia, sus memorias con su madre, toda su vida se desdibujaban por la intensidad de las palabras impuestas. Aquel título de portadora sonaba tan distante, tan ajeno, pero a su vez, un calor comenzó a surgir dentro de ella, un reconocimiento de su propia fuerza encerrada en la confusión. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente, su voz más suave pero decidida. Debes abrir tu corazón y abrazar lo que eres, respondió el encapuchado, asintiendo levemente. La verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora. Prepárate. El aire se torció a su alrededor, el viento mordaz trajo consigo un susurro de promesas y amenazas. Las sombras parecían debatirse inquietas. Ana se volvió a su madre, la fragilidad en su rostro iluminando el camino que debía tomar. ¿Me vas a dejar? ¿No vas a estar a mi lado? Las lágrimas corrían por las mejillas de su madre, y su voz se quebró mientras decía: siempre estaré contigo, aunque estés luchando tu propia batalla. Ana sintió que una parte de su identidad se desnudaba ante ella. Con cada palabra, el peso del futuro se tornaba más claro, más palpable. Sí, lo haré, pronunció firmemente, y al decirlo, el suelo tembló mientras el encapuchado sonreía. Entonces es hora de desatar el verdadero poder que habita en ti. Justo en ese instante, las sombras dieron un paso adelante, en un intento de engullir la luz naciente que se encendía en el alma de Ana.
¿Podría realmente abrazar su destino y enfrentarlo, o el caos se llevaría todo a su paso? El viento silbaba a través de la plaza, preparado para estrellarse contra la verdad que Ana estaba a punto de desentrañar. A su alrededor, los ecos de lo desconocido resonaban con la promesa de un viaje más allá del miedo, un viaje hacia su verdadera herencia. La plaza de Tlatelolco ardía con una energía palpable. Ana, sostenida por una valentía renovada, se encontraba frente a las sombras que la habían acechado tanto tiempo. A su alrededor, la multitud que una vez se había desbandado comenzaba a reagruparse, atraída por la fuerza del momento que emanaba de su ser. Don Manuel, con el corazón lleno de orgullo, se acercó a su hija, sintiendo que el peso de su pasado se desvanecía lentamente. Las palabras del anciano reverberaban en sus pensamientos, prometiendo un cambio que ahora parecía al alcance. «Ya no soy la niña que una vez fui», proclamó Ana, su voz resonando claro y fuerte. «He estado atrapada en los temores de otros, en las sombras de secretos que no me pertenecen. Ya no más». Un coro de murmullos aprobatorios estalló entre la multitud, y los rostros de sus amigos y vecinos se encendieron con esperanza. Carlos, viendo el cambio en Ana, sintió que su propio corazón se elevaba. «Ana, eres más fuerte de lo que imaginé». «No estás sola en esto», dijo apretando su mano con la sinceridad de quien siempre ha creído en el potencial de la otra persona. «Estamos contigo». El rostro del líder encapuchado se iluminó con una sonrisa, como si hubiera estado esperando este momento. «Entonces prepárate para reclamar lo que es tuyo. Las sombras quieren que te escondas, pero tú tienes la luz para deshacer sus maquinaciones». Ana sintió un eléctrico cosquilleo recorrer su cuerpo mientras una chispa de poder crecía dentro de ella, alimentada por las palabras de aquellos que la rodeaban. «Nunca volveré a sentir miedo de ser quien soy». El viento aullaba a su alrededor, y con cada palabra sentía que la oscuridad se crispaba, como si el mismo mundo respondiera a su decisión. El anciano, tomando su energía, hizo un movimiento con la mano. «La magia de tus ancestros está en ti, Ana. Recuerda lo que te enseñaron, las historias que resuenan en tu corazón. Conviértete en el puente entre las sombras y la luz». Mientras los murmullos de la multitud crecían, Ana comenzó a concentrarse. Visualizaba el arte que siempre había amado, los colores vibrantes de su pintura, los sonidos de sus canciones. En un instante mágico, la plaza se iluminó, el aire vibraba con la esencia de su creatividad. Las sombras ante ella comenzaron a disiparse, ahogadas por la luminosidad de su energía. De repente el tío de Carlos, viendo que perdía el control de la situación, intentó hacer el último movimiento. «No permitiré que desperdicies tu vida por caprichos, Ana. El verdadero éxito está allá afuera en la ciudad, no aquí con estas ilusiones». Pero su voz sonó más débil ante el poder emergente de Ana. Las sombras retrocedían, y el poder del pueblo, el abrazo de su comunidad, se hacía tangible. Ana se volvió hacia su madre, ahora llena de determinación. «Siempre he sentido que había algo más grande que debía descubrir, y hoy lo sé. Mis raíces son mi fortaleza, no una carga». Los ojos de su madre brillaban de orgullo, mientras a su alrededor los habitantes del pueblo comenzaban a levantarse, fortaleciéndose por la valentía que surgía del corazón de Ana. La plaza se transformó en un espacio de unión, de amor, donde el arte, la cultura y las historias se mezclaban sin temor. «Ustedes son mi luz, ustedes son la razón por la que seguiré adelante», dijo, su voz resonando con un eco de verdad. «Vamos a liberar todos nuestros sueños y nuestra historia. Nuestro pueblo no se rendirá». Cada una de sus palabras resonaba como un tambor, uniendo a todos en una única causa. «Con tu magia, Ana, podremos recuperar lo que es nuestro», dijo el anciano, aplaudiendo cada palabra. «Juntos somos intrépidos». El aire se llenó de fuerza a medida que la comunidad se unía en un círculo de amor y apoyo. Ana cerró los ojos sintiendo la energía colectiva empoderándola, sabiendo que lo que había compartido no solo había fortalecido su espíritu, sino que también había iluminado a cada uno de aquellos presentes. De pronto, el cielo se iluminó con destellos de colores, reflejo de la magia que brotaba del corazón de la comunidad. Ana, sintiendo ese poder vibrar en su ser, levantó sus manos al aire. «Déjanos ser libres y dejemos que lo que somos se exprese». El viento sopló, susurrando promesas de cambio. En un instante revelador, los secretos que habían estado encerrados comenzaron a salir a la luz, fortaleciendo a su gente y abriendo puertas hacia un futuro lleno de posibilidades. Cuando las sombras finalmente se desvanecieron, Ana abrió los ojos y miró a su alrededor, sintiendo el amor y el apoyo de su comunidad.
Ellos habían sido sus anclas, sus pilares de fuerza. La transformación de su ser era solo el principio, un nuevo capítulo emergía con cada aliento. La vida le dio una nueva dirección, y todos juntos iban a forjar un futuro donde la magia no era una traba, sino un regalo. El pueblo, antes temeroso, ahora estaba lleno de esperanza. Ana supo que nunca estaría sola. Con cada latido de su corazón, la comunidad renacía en unidad, celebrando la luz que había surgido del sacrificio y del amor compartido. Así, con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno, supo que la vida la llevaría a donde pertenecía, y con esto, cerramos un capítulo, pero la historia de Ana apenas comienza. Ahora, amigos, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más corazones se encuentren. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y por favor comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tus acciones son el alma de nuestra comunidad.